Bueno, oyentes, y a esta hora 7:49 de la mañana, en este jueves 28 de septiembre, le damos la bienvenida al candidato a la alcaldía de Manizales, Germán Vallejo. Candidato, Germán, muy buenos días, le deseamos un excelente jueves. ¿Cómo se encuentra hoy? Hoy de jueves, cierto, me parece muy bueno estar aquí, cierto, compartir y conversar con ustedes en este escenario que ustedes lo plantean como una entrevista a fondo. Sí. Y entonces, pues a fondo estaremos aquí respondiendo y tocando temas de ciudad y región. Bueno, candidato, ayer lo vieron en la movilización aquí en Manizales en apoyo al presidente Gustavo Petro. Cuéntenos entonces por qué decidió movilizarse y cuál fue la importancia para usted de salir ayer a las calles de Manizales. Pues la importancia fue la de generar, cierto, una acción precisa, contundente, de respaldo a la reforma social y de un mensaje al Congreso de la República, cierto, de que estamos en la ruta de hacer pedagogía de la reforma social, de hacer actividad política pública y validar la acción que el gobierno viene y la agenda que viene impulsando, cierto. Yo lo hago, yo soy del partido del presidente, yo estoy en el pacto histórico y mi responsabilidad es estar de la mano de la ruta de cambio establecida en el Plan Nacional Colombia Potencia de la Vida. Bueno, a esta hora 7:50 va a saludar a nuestro editor Fernando Alonso Ramírez. Fernando, muy buenos días, feliz jueves para usted. Muchas gracias, Juanita. Buen día para ti, para Lisset y para el candidato Germán Vallejo. Bueno, Lisset. Sí, yo le iba a decir al candidato, siguiendo pues en línea con lo que viene comentando, con lo que nos acaba de decir, de su apoyo al partido del gobierno. Estas elecciones pues también se va a medir el pacto histórico, pero acá en nuestro departamento pues ustedes tuvieron complicaciones para salir o mostrarse como coalición y por ende pues está usted como por Colombia Humana y en el caso de la gobernación pues tenemos también a dos candidatos del pacto, pero por separado, uno representando al Polo Democrático y el otro, pues, a Colombia Humana. ¿Usted cree que si hay una coalición de verdad, si hay un pacto y cómo le va a ir a su partido en estas elecciones? ¿Si hay como una desintegración internamente entre ustedes? Mire, yo siento que hay un proceso de unidad y hay otro proceso de unidad. Hay un proceso de unidad que se está gestando y se gestó y tiene una historia dentro de los sectores alternativos, progresistas, democráticos. Yo ingresé a la arena política ganando la consulta interna como mecanismo directo de participación en la Colombia Humana y entré al pacto histórico a definir en coalición un apoyo a esa candidatura que logró, ¿cierto? Hay consenso en torno a la candidatura de Vallejo a la alcaldía por parte de los partidos y movimientos del pacto histórico. Que no haya unidad en términos de listas a asamblea, a consejo, a gobernación, pues es la que siempre han dicho, ¿cierto?, que es muy difícil los ejercicios de proyectar ejercicios de unidad en la izquierda, pero hay debate, hay acción conjunta, y yo creo que pues así como se va dando ese proceso de unidad dentro de sectores alternativos y se va gestando una agenda de ciudad y región, así las acciones de unidad se dan en lo programático y en el debate entre las distintas candidaturas. Ya la unidad de acción pues se complementará en lo práctico, después de los resultados electorales. Y la otra unidad que está caminando es la de candidatos a la alcaldía que están buscando presentar con autonomía una propuesta jugando a un ejercicio de incidencia política que permita darle al debate altura y generar incidencia política por la vía de acuerdos políticos, y en eso estamos también caminando, y en eso la campaña siempre ha caminado, buscando y poniendo como base una unidad que se sustente en lo programático y se sustente en el diálogo y comunicación con la ciudadanía y las comunidades. Candidato, justamente, pues usted señala esto, usted es el candidato, digamos, de alguna manera del partido del presidente, y Manizales, pues en este momento está gobernada por una persona que es señalada como una persona que trabaja de la mano del presidente vía Ministerio de las TIC hoy, Mauricio Liscano. ¿Cuál es su mirada de esta alcaldía?
La mirada de la alcaldía de Carlos Mario Marín, yo Carlos Mario Marín lo conozco, ¿cierto? Estuve haciendo política con él, estuvimos en listas para consejo cuando el Partido Verde. Conozco la alcaldía muy por dentro, ¿cierto? Pues porque ha sido una práctica cotidiana en mi actividad, y para mí la alcaldía de Carlos Mario no es ni mejor ni peor que las últimas alcaldías de Manizales, ni la de Cardona, ni la de Jorge Eduardo, ni la de Rivas, ni la de Llano, ¿cierto? Es más de lo mismo. La alcaldía tiene una inercia que no es fácil de transformar la alcaldía. La alcaldía es un aparato público local que trae una historia, y en esa historia, vuelvo y repito, no es mejor ni peor. Hay ejemplos, ¿cierto?, de transición entre una alcaldía y otra. Entonces, yo creo que hay acciones públicas y políticas peores que las de Carlos Mario en anteriores gobiernos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la zona franca. Sí. Por ejemplo, el macroproyecto San José. Que tampoco se hizo nada con Carlos Mario. Se hizo nada. No, Carlos Mario en el macroproyecto San José entra como quinto en discordia, ¿cierto? Eso arranca con Llano. No, correcto, a eso viene una herencia, pero en esta alcaldía tampoco hubo propuestas ni soluciones para el problema creado. Le cuento, ¿por qué no hubo resolución de modificación del macroproyecto San José en la alcaldía de Carlos Mario, que era la 9ª? Hay 8 resoluciones de modificación hacia atrás por la comunidad. Fuimos nosotros los que gestionamos que no se aprobara la modificación al plan de ordenamiento territorial, porque era más de lo mismo. Y nosotros logramos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la doctora Catalina, hacer una agenda para San José. Y logramos en la justicia algo que es inédito, de lo que se ha hablado poquito, y es que nosotros ganamos en segunda instancia, ya es una sentencia en firme. La justicia le dice al municipio: tiene que garantizar participación democrática y concertación en el proceso de remodelación de San José. Con eso la justicia está diciendo: se vulneraron derechos humanos, se vulneró la participación democrática, no de la de Carlos Mario, ¿cierto?, de todas las administraciones arrancando en Llano. Y el cumplimiento de la sentencia es una responsabilidad. La alcaldía actual no ha dicho absolutamente nada en relación con esa sentencia. Y las candidaturas, que son a las que les va a tocar en relación con ese tema, yo pago por ver cuáles son las propuestas para San José. Por ejemplo, la de Rojas, que lloró y pidió perdón en San José cuando era alcalde. ¿Cuál es la propuesta de Rojas ahora para San José? ¿Cuál es la de Paula? ¿Cuál es O sea, hay escenarios para debatir ese tema, y el escenario propicio es de cara a la ciudad y cómo van a cumplir la sentencia. Y eso tiene en el tiempo una responsabilidad de 2024 a 2027, y eso tiene que tener una agenda precisa. A mí me correspondió ser el representante del presidente Petro en el empalme social en relación con la ERUM, que yo propongo se liquide la ERUM, y con... Lo mismo propone Rojas, eso nos dijo esta semana. ¿Qué? Que liquidar la ERUM. Pues claro, si es un engendro que crearon ellos, y ellos, esos engendros pero no dicen por qué liquidarla. También... ¿Por qué la quiere liquidar? Mire, porque la ERUM trae una carga histórica de 23 años. Cuando nació la ERUM, nació en la Baja Suiza, como empresa de renovación urbana de Manizales, y nació para hacer un proyecto de renovación urbana en la Baja Suiza, y generó un proceso de compra por expropiación, y la amenaza de la espada de Damocles de la expropiación por vía administrativa, y lograron tener todos los terrenos de la Baja Suiza, que los vendieron a los 25 años. ¿Y dónde quedó el proyecto de renovación? ¿Y a quién se los vendieron? ¿Y quién los vendió? Los vendió Rojas, los vendió a la urbanizadora Berlín, se los vendió a Mercaldas, le arrendó a Home Center, ¿cierto? ¿Qué hay en este momento en ese territorio, cierto? No está el proyecto de renovación urbana. O sea, la Baja Suiza es, que tiene Jefferson Pacheco, tiene una tesis muy precisa en la historia de Manizales, es el espejo de lo que es San José. San José van 14 años. Podría pasar exactamente lo mismo, que llegue otro Rojas dentro de 10 años y venda esos terrenos. Si no es que la llegada de Rojas, que la veo muy improbable, a la alcaldía, siguen preparando el terreno para reproducir el modelo de apropiación
particular de lo colectivo en Manizales, como muy bien lo establece el ejercicio Yo Estoy con Manizales en su mapa sistémico como el mayor factor de negatividad, de círculo de refuerzo negativo, la apropiación particular de lo colectivo, y ese es el modelo que nosotros queremos romper en la historia de la ciudad. Candidato, yo quiero que usted nos explique un poco porque usted habla de nosotros, porque la gente no tiene por qué saber cuando usted dice nosotros demandamos, nosotros logramos, cuando hablamos de San José. Contémosle a la gente quién es Germán Vallejo frente al proyecto San José, para que nos entienda. Germán Vallejo en el macroproyecto San José tiene un trayecto, una historia de 14 años. Y en esa historia de 14 años, en el macroproyecto San José tiene un trayecto en ese tiempo. Y en ese trayecto tiene un trabajo de educación popular en la Plaza de Mercado, que tiene 20 años, ¿cierto?, anterior al macroproyecto. Y la Plaza de Mercado es el corazón del macroproyecto San José, ¿cierto? La Plaza de Mercado y sus 23 manzanas se relaciona directamente con el proceso de San José, de sus barrios históricos, que hoy lo llaman la zona A, la zona B, la zona C, hasta llegar a la zona F y G, y en ese ejercicio hay una comunicación muy especial, que es con Comunativa Huertas Urbanas. En Comunativa Huertas Urbanas nació el Parque Urbitante. Comunativa Huertas Urbanas está emplazada en 14 lotes del macroproyecto, y allí desarrolló el proyecto con jóvenes y niños. Yo digo que esa es la resistencia simbólica de San José. El imaginario de San José, donde hay 10.000 desplazados, hay un culturicidio, donde los actores comunitarios, ¿cierto?, fueron los primeros tácticamente en moverse con el modelo repollo. El modelo repollo es histórico en esta ciudad, ¿cierto?, de eso se habla muy poquito. Cuando empezó Llano, empezó con repollo, y cuando Llano y el modelo de repollo se empezó a desplegar en San José, era porque tenían el respaldo a nivel nacional del Ministerio de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y el presidente de la República, a través de la figura de los macroproyectos en su plan de desarrollo, el expresidente Uribe Vélez. En ese ejercicio se promueven mecanismos de participación directa y mecanismos de relación con otros escenarios. Yo tengo un trabajo muy a profundidad con el Instituto Manizales. Tengo un ejercicio que se llama Poligrafía Social Instituto Manizales, que se ha generado en articulación con el Banco de la República. Tengo un ejercicio muy importante con el Comité de Voceros del Cabildo Abierto, y está la historia del Cabildo Abierto de San José, cabildo al que no fue, siendo responsabilidad, porque es obligación de los alcaldes ir al cabildo, a los cabildos abiertos. Octavio Cardona no fue al Cabildo Abierto, también pidió perdón, y también tiene silla vacía en el tema de San José, como lo tiene Rojas. El informe de la Comisión de la Verdad de San José, que es un documento de 225 páginas. ¿Usted formó parte de él? Yo hago parte del informe, ese informe lo presentó Arturo Escobar. Entonces yo estoy en San José, además es mi territorio vital, ¿cierto? Yo tengo una relación profunda de San José porque nací en San José. Tengo una relación profunda en San José porque yo aprendí a montar bicicleta en San José. En ese tiempo la bici San José era importantísima, ¿cierto? Allá era donde... Con la galería, mi padre era de la galería, yo soy locatario de la galería, y en el juego de proyección del macroproyecto tengo una propuesta con 16 puntos muy precisos y temporalizados de cómo se desarrollan en 4 periodos de tiempo, empezando por unas inversiones mínimas en la Plaza de Mercado, con una propuesta de 12 minutos que está en redes sociales, que se llama Plaza de Mercado Manizales. Movámonos todos del mismo lado, ¿cierto? Es una movida que aprovecha la infraestructura social que rodea la Plaza de Mercado, el antiguo terminal de transporte, el terminal de jeeps, la Escuela San Agustín y un supermercado de grande superficie que está abandonado, que se llamó en su tiempo El Ahorro, y que después creo que se llamó Superinter, ese es un escenario, si ese escenario se aprovecha, si se aprovecha 4 manzanas de la institución educativa San Luis, que tiene una fachada bellísima y tiene unos espacios interiores hermosísimos, si se aprovecha el antiguo terminal, que le queda grande al call center que hay actualmente allá, ese espacio del antiguo terminal puede tener, y todo de conjunto es un clúster alimentario. Y para San José hay la proyección de un nuevo urbanismo, porque el modelo repollo era
torres, 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 torres y más torres, ¿cierto? Uno mira la imagen original de qué era lo que tenían proyectado en ese territorio y mira lo que solucionaron en la avanzada, ¿cierto? Las edificaciones de menos de 40 metros, entonces otro posible futuro puede tener San José, y San José se puede articular con zonas rurales y proyectar un modelo urbanístico, proyectar allí la nueva ciudad. Tenemos el gran banco de tierras de la ciudad, pero no, como lo decía Mesa, que fue candidato contradictor de Carlos Mario, que decía que ese era como el lomito del macroproyecto, pero ellos miran, el lomito es para la especulación inmobiliaria, y lo que tenemos ahí es tierra, ¿cierto?, que es propiedad del municipio, el municipio es rico en tierra, tiene mucha tierra, pero no hay tierra para los pobres en este municipio. Candidato, volvamos un poco al tema político. Usted precisamente ha sido activista toda la vida, empieza a hacer política, llega al Partido Verde y se va del Partido Verde. ¿Por qué se fue del Partido Verde? Yo salgo del Partido Verde en un momento cierto, en una coyuntura muy precisa. Yo cuando se generaron los procesos a la Cámara de Representantes, que nació Verde Pacto Histórico, con Carlos Mario y Santiago, y nació Verde Maíz, ¿cierto? Yo tomo la opción de irme con Verde Maíz, queriendo estar en Verde Pacto Histórico, pero el escenario de Verde Pacto Histórico, uno mira yo fui directivo del Partido Verde, del Comité Departamental del Partido Verde, y yo durante muchos años con el profe Antanas Mocus, con Ángela María Robledo, nosotros proyectamos la política en Caldas y tenemos un estudio muy preciso sobre la historia política de Caldas. Entonces me llego a un escenario en el que no hay con quién hablar, ¿cierto? No hay construcción partidista posible, no hay. Entonces yo empiezo a migrar de ese territorio y empiezo a entrar al pacto histórico, ¿cierto? Como primer gesto, y me invitan los jóvenes a participar en la consulta de la Colombia Humana. Entonces yo ahí tomo la decisión de presentar carta de renuncia al Partido Verde, de vincularme a la Colombia Humana y de, estando en la Colombia Humana, presentar mi nombre a consideración de los militantes de ese movimiento político para llegar a la alcaldía, y así pasó. Okay. ¿Por quién va a votar para la gobernación? Para la gobernación lo estoy pensando todavía. Sí. Lo estoy pensando. ¿Entre 4 o entre 2? Entre 2. En los dos, en dos, que Fernando Toro y Cruz, ¿o no? Fernando y Carlos, ¿cierto? Entre Fernando y Carlos, ¿cierto? Todavía podían hacer un último gesto. Yo les digo todavía que hagan un último gesto, y el último gesto puede ser de dar libertad a todo el mundo que vote por una propuesta alternativa, y los dos programas de Fernando y Carlos son buenos documentos, hay buen material, hay muy buen análisis, y tienen un acompañamiento muy importante de las listas de Cámara, de Asamblea. En Asamblea hay excelente, la lista del Pacto Histórico es muy buena, ¿cierto? Ahí hay gente de mucha formación, de mucho trabajo, hay relevo generacional en esa lista, y en la lista del Pacto Histórico a la Asamblea también hay un trabajo muy profesional, hay mujeres que tienen unas actividades históricamente desplegadas en territorio, y los compañeros de Maíz tienen una historia política en el occidente del departamento. Entonces hay una conjunción interesante. Yo insisto mucho en el tema de asambleas populares constituyentes. Yo estoy en este momento con los 4 candidatos que estamos hablando, le estoy proponiendo un escenario programático, una agenda. Ya tenemos un documento político abierto, se cierra el viernes en su primera versión, que se llama ¿Cómo se baila un acuerdo social?, ¿cierto? Abracémonos y abracemos el territorio. Y en ese ejercicio de bailar un acuerdo social estamos abriendo una primera propuesta que se acordó en términos iniciales, que es una rueda de prensa de 4 candidatos para, desde las candidaturas, trabajar públicamente y denunciar, ¿cierto?, lo que no se dice pero que todo el mundo sabe, en el tema de lucha frontal contra la corrupción. ¿Y se pueden conocer esos 4 nombres? 4, ¿quiénes nos estamos reuniendo en estos momentos, ¿cierto? Hemos hecho y estamos en diálogo, Francisco González. Ajá.
con quien que también tengo. fue verde. También y también fue salió verde. disparado el verde. Es que el verde como estructura política se disolvió, ¿cierto? O sea, como alternativa, como opción de O a poder. los alternativos les cuesta llegar a acuerdos. Ese es otro mensaje que queda uno a veces de estos Pero partidos. uno ya se pone a ver el verde actual, ¿cierto? A nivel local y regional, y uno dice con quién se establece un diálogo certero para generar posiciones políticas frente a la realidad del municipio No tiene ni vocero. no tiene vocero. Yo con Julián tengo muy buenas relaciones y me encuentro mucho con Julián en Candidato el al consejo. Candidato al consejo y concejal. Concejal. Con Adriana tengo muy buenas relaciones, ¿cierto? En el consejo, ¿cierto? Ella dice que yo represento la primera línea social y con Adriana el tema de San José lo trabajamos a profundidad, lo mismo con Julián. El tema de San José, en el caso de Julián, es un trabajo de tesis de uno de sus procesos de educación en la Universidad Autónoma. Las mejores relaciones con esos dos compañeros verdes, pero en lo político, Adriana y Julián pasan por las verdes y las maduras. Bueno, entonces tenemos en esos cuatro. Francisco González. ¿Quiénes son los otros ¿Quiénes dos? más? ¿Quién más está ahí? Está Buriticá. Con Buriticá yo me he reunido ya 2 veces. Con Miguel yo me he reunido 5 veces, 6 veces. Me he reunido mucho. Yo con Paula tuve una reunión de 5 horas que pues generó cierto expectativas. Cuando Arias estaba de candidato estuvimos reunidos, equipos de trabajo de la campaña nuestra y la de él, mucho rato estuvimos reunidos. Con todas las campañas he tenido comunicación y diálogo, y en este proceso de los foros, ¿cierto? Los encuentros, es mucho lo que se ha recogido para acabar de consolidar nuestra propuesta programática, que es abierta: Manizales, cerebro social, inteligencia colectiva, tejiendo territorios para la vida, y esa propuesta se sigue enriqueciendo y sigue posibilitando el análisis y las herramientas para trabajar. Ese programa de gobierno es un manual que tiene 2 componentes precisos, un componente general que tiene una estructura de... Pero sí, lo siento muy general, Germán. O sea, yo te tengo que ser sincero. A mí me parece que el programa es tan amplio, o sea, como tan grande, que uno no ve cómo se le puede poner instrumentalización, cómo hacerlo que Fernando, se teja. todo lo contrario, Fernando. No, yo lo veo Yo- yo lo veo así. Yo los invito, ¿cierto?, a que pongamos en mesa la caja de herramientas. Ajá. Son 21 herramientas. De las 21 herramientas que tiene el programa de gobierno, 18 son herramientas que aportan información. Y esa información que aportan es para construir 3 herramientas concretas. El plan, el programa de ejecución del POT, Ajá. que establece el accionar del municipio en 3 cuatrenios. Como unas líneas de acción. Es el documento más importante porque cruza el plan de desarrollo municipal y el plan de ordenamiento territorial. Lo cruza en 3 periodos, y el plan de ejecución del POT, del actual POT, y en toda la historia de Manizales da risa. Sí, porque es un listado con X, o sea, esa es una herramienta financiera. Nunca han hecho un programa de ejecución como se tiene que hacer. Y un programa de ejecución se tiene que hacer siguiendo las pautas del artículo 18 de la Ley 388 de 1997. Esta herramienta es de una importancia, ¿cierto?, superior. La otra herramienta es la articulación del PONCA de la cuenca del río Chinchiná, que se aprobó en el 2016, resolución 411, tiene 10 años de vigencia, que es norma de superior jerarquía del POT. Tiene que haber una armonización y una concurrencia financiera del PONCA con nosotros lo estamos haciendo. Sí. Y tiene que haber un tablero de programas en cada una de las 5 dimensiones con su abanico de proyectos. Nosotros tenemos todos los abanicos de proyectos. Entonces, de pronto esa parte del programa como programa, de su estructura 555, ¿cierto? Es absolutamente general, pero cuando usted lo aplica a un territorio concreto, yo lo invito a que me saque cualquier mapa, el mapa del barrio Sanz, y a partir del mapa del barrio Sanz, utilizando las herramientas, le hago un ejercicio práctico, real, que le arroja un insumo de cómo el barrio Sanz se articula
dentro de su territorio comunal básico, ¿cierto? En este caso, la comuna La Estación, y cómo la comuna La Estación articula con el plan municipal, cómo articula con el plan departamental y cómo articula con el plan nacional y sus 5 transformaciones y sus 137 catalizadores. Y al final del ejercicio, que no le dura más de hora y media, tiene un insumo concreto que visualiza el pladeco de la comuna, ¿cierto? Que es un pladeco cojo. Todos los planes de desarrollo de Colombia tienen que tener 5 componentes: el documento base, el plan plurianual de inversiones, el articulado del plan, el resumen didáctico del plan y los anexos. El municipio de Manizales tiene documento base, Manizales más grande, tiene plan plurianual de inversiones, tiene articulado, no tiene resumen didáctico y tiene anexos. El plan departamental tiene lo mismo, tampoco tiene componente didáctico. El PONCA de la cuenca del río Chinchina tiene los mismos, tampoco tiene componente didáctico. Y los pladecos, que tienen una historia, los primeros pladecos del 2015 los aprobó Rojas, cuando eso no es función de él. Y ahora Carlos Mario, siguiendo, que actualizando los pladecos de Rojas, saca unos pladecos, no ha terminado de hacerlos, y los aprueba, los van a aprobar ellos. Eso se aprueba por acuerdo local, son las jalas que tienen que aprobar los pladecos, y los pladecos de Manizales tienen componente general, no tiene plan plurianual de inversiones, no tiene articulado, no tiene resumen, o sea, es una herramienta que está puesta ahí de manera, es una mentira institucional. Entonces, el ejercicio de Manizales Cerebro Social propone la interplaneación como propuesta, ¿cierto? Interplaneemos de lo nacional a lo local, partiendo en un ejercicio armónico, simultáneo y que permita la concurrencia financiera. Entonces, lo estamos haciendo en la práctica, o sea, estamos poniendo las 3 herramientas que históricamente nunca ha puesto la administración, nosotros la estamos construyendo dentro del proceso de campaña política, y para nosotros eso es una innovación que como tal la presentamos en espacios universitarios, y el programa se articula a la política pública de ciencia abierta, o sea, es una herramienta que tiene todo el rigor, y para nosotros, cierto, es un orgullo ver representantes de la campaña de Bolívar a Bogotá visitándonos y conociendo la manera como estamos dimensionando el trabajo político desde ejercicios de interacción intergeneracional, construcción social de territorio y construcción social de conocimiento. Germán, esa visión académica que usted tiene, todo ese estudio, me lleva a preguntarle algo que usted menciona ahí, el tema de ejecución. Usted dice, la ejecución es muy importante, pero uno no ve a Germán Vallejo que tenga una experiencia en temas ejecutivos, ¿sí? Lo suyo está más en el diagnóstico, en el pensar, en el investigar, en dar ideas. No. Cuéntenos un poco cómo se vería Germán Vallejo tomando decisiones que hay que tomar para que la decisión marche, la ciudad marche con base en manejo financiero, en acciones, y que no se nos despiporre más la ciudad. Mire, yo me vería como un ejecutor en mi experiencia personal. Yo soy un ejecutor. Cuando yo fui secretario de Planeación Departamental del Amazonas y construimos el plan de desarrollo Amatuzonas Amazonas, y generamos ese plan y lo pusimos a caminar, y la forma como la construimos, Amazonas tiene 2 municipios, Leticia y Puerto Nariño, y tiene los territorios indígenas y tiene los corregimientos, cabeceras corregimentales. A mí me fue muy bien en el Amazonas ejecutando y haciendo y proponiendo y articulando foros didácticos, foros pedagógicos y aterrizando las herramientas de planeación. En Bogotá, yo con la primera alcaldía de Antana, yo fui ejecutor todo el tiempo en la comuna Santa Fe, adelanté el programa Pilosa, programa de información localidad Santa Fe, Pilocha, que era localidad Chapinero, que la alcaldesa en ese tiempo me decía, no, yo no le acepto ese nombre porque van a decir que nosotros aquí no hacemos nada, porque somos Piloche. Le dije, pero, cierto, el programa de productividad urbana y empleo local, que fue exitoso, para mí es uno de mis orgullos, cierto, el informe que presenté de productividad urbana y empleo local, cierto, el programa de Juguemos de Locales en la localidad Santa Fe, el de Bogotá en la olla, que es cultura y seguridad. Yo soy un muy buen ejecutor,
y yo tengo ejercicios de producción en redes sociales de hace muchos años y los ejecuto muy bien y administro muy bien esos espacios. Los cabildos abiertos es una manera de ejecutar desde la ciudadanía y la comunidad. Entonces yo experiencia administrativa, yo soy administrativista, constitucionalista, municipalista, por vocación, ¿cierto? Por formación y en esos ejercicios de generar manuales, de generar formas, ¿cierto? Y la administración de los espacios culturales en la plaza, para mí eso es un orgullo porque la Biblioteca Cristal de Sábila, que nació con un proyecto cultural que lo adelantó Marinés Gallego, yo me sumé a ese proceso y lo he seguido acompañando. Ahí está el Cristal de Sábila, la expedición botánica, que trabaja gastrobotánica y programación en temas de conocimiento del entorno, mi trabajo en el Ponca como consejero de la cuenca del río Chinchiná, mi trabajo como concejal 20, el concejal 20 en la historia del Consejo de Manizales, o sea, si a mí solo hay un concejal que no me quiere, pero el resto, ¿quién no me, Víctor Cortés. Bien por usted. Perdón la opinión, directora. Pero yo con el resto de concejales, o sea, yo tengo en el Consejo de Manizales una historia, y es una historia de un muy buen concejal, controlador de lo público y presentador de muchas iniciativas. La agenda mía en este momento, en coordinación con la lista, son 14 proyectos de acuerdo para la reforma municipal. Nosotros entramos poniendo sobre la mesa 14 proyectos de acuerdo, y de esos proyectos de acuerdo tenemos 2 que tenemos lista, la exposición de motivos, y tenemos listo el articulado. Entonces yo trabajo la metodología DIA, diagnóstico, interacción y alternativa. Yo en el campo del alternativo, y me muevo mucho en el ámbito de lo judicial. A mí me sorprende que si yo digo que tengo 5 verdades que están expresas en el plan Manizales Cerebro Social, que es la verdad del negacionismo del conflicto armado, la verdad del negacionismo de San José, la verdad de la crisis de participación en Manizales, la verdad de la plusvalía y la verdad de Río Blanco, la verdad de la participación en Manizales. En plena campaña sale la sentencia sobre San José, que dice participación democrática y concertación. No hay, se tiene que garantizar. Y en plena campaña sale la tutela sobre el cabildo abierto de Palo Grande, que le dice, se repite el cabildo abierto, que tiene que garantizar la participación política y se tiene que respetar la autonomía comunitaria. Y desde ese punto de vista, respondiendo la pregunta, como para ponerle un sombrerito, yo soy pionero del tema de los cabildos abiertos en Manizales, ¿cierto? Y el primer cabildo abierto que se hizo con todas las reglas de juego en Manizales fue el cabildo abierto del agua. Y el cabildo abierto del agua es un ejercicio que ganó, ¿cierto? Que Pachito Santos, el del bloque, con Néstor Eugenio, y con en ese tiempo del comité intergremial, ¿cierto? Que tomaron la decisión de blindar la empresa Aguas de Manizales y pasársela al comité intergremial para blindarla. Entonces aquí hay una acción administrativa precisa, contundente en el escenario que es, y nosotros salimos avantes. Entonces yo en la administración pública, yo tengo muchísima experiencia y soy un muy buen, no gerente, ejecutor, administrador de lo público, desde concepciones públicas. Yo no aspiro a gerenciar ni a considerar que el consejo es que la junta directiva que es un lugar común, ¿cierto? Desde el punto de vista lingüístico, esa manera de nombrar con figuras privadas. Lo público es una forma que da cuenta real de cómo el Estado se ha ido privatizando en favor de intereses particulares. Germán, hablemos un poco de la realpolitik que dicen los americanos, y es las posibilidades de que usted llegue a la alcaldía, según las encuestas, son casi nulas, ¿cierto? Y usted es el primero que viene aquí a no esconder su apoyo a Petro y a decir que Carlos Mario no es tan malo como la mayoría lo vemos. Eso, en lugar de pensar uno que le pueda dar votos, se los podría quitar un escenario como el de Manizales actual, donde todo el mundo quiere es
una gran cantidad de gente en la política quiere es alejarse de lo que de pronto puede quitar votos. ¿Esa convicción de dónde viene? Esa viene de mi vida política, ¿cierto? Yo en mi vida política, yo en este momento de mi vida, yo tengo 66 años, ¿cierto? Yo a los 66 años puedo decir que lo más fácil que hay en la vida es ser coherente. O sea, ser coherente es muy fácil. Y a los 66 años, ¿cierto? Yo tengo antecedentes de trabajo con Luis Carlos Galán, con el profesor Antanas Mocus, con Orlando Falsborda. En los escenarios locales he estado con grupos políticos muy importantes, ahora estoy con un grupo muy especial. Entonces, en el espectro político de Caldas, nosotros tenemos el estudio que hicimos con el profe Antanas y la cooperación alemana de la historia política de Caldas. Nosotros sabemos en qué territorio nos estamos moviendo y conocemos qué se está moviendo en Manizales entre partidos políticos en una alianza histórica, ¿cierto?, que tiene un nombre preciso, Rojas. Esa alianza efectivamente conjunta, ¿cierto?, todo el barril de puercos, como lo llaman los gringos, ¿cierto? Ahí está la corrupción, ahí está ahí están, ¿cierto? Impecablemente se ven ahí, ¿cierto? No puede haber un ejercicio mayor de transparencia en la ciudad que es verlos juntos, moverse. Y uno ve los hilos, ¿cierto?, de cómo se mueve eso y la forma como hacen la política. Entonces, si uno ve eso con esa claridad y ve las campañas que se mueven por recolección de firmas, que son grupos significativos de ciudadanos, y la consigna de la independencia, y mira el accionar en non santo de Carlos Mario con Arias, ¿cierto?, cuando arrancan comprometiendo contratistas para dictar talleres de deporte, o sea, haciendo más de lo mismo, cuando hacen la simulación de que hay un rompimiento, y entonces que Arias es independiente, ¿cierto?, el candidato independiente, y empiezan a hacer campañas que desbordan los límites de la publicidad, y entonces uno ahí no tiene, ¿a qué llega uno ahí? Pues no tiene cercanía. Cuando nosotros hablamos 5 horas con Paula, yo 3 veces le dije a Paula, ¿cierto?, mirémonos a los ojos y demos una respuesta conjunta. La propuesta era, nosotros tenemos una ventanita de oportunidad mínima, pero está abierta, y esa ventanita de oportunidad tiene un tablero de juego posible. En ese tablero de juego pueden estar jugando los candidatos, si se conjuntan, para presentar otra forma de hacer la política. Si no nos conjuntamos y no tomamos una decisión de deslindar de las maquinarias históricas, ¿cierto? Aquí ha seguido pasando lo mismo hace muchos años. Hace muchos años pasa lo mismo, aquí no, y la herencia de las viejas maquinarias, ¿cierto?, y las nuevas maquinarias, ahí hay una solución de continuidad. Pero ahí está el señor Lizcano, que hoy en día es petrista, y usted es petrista. ¿Cómo cuadra eso ahí? Explíqueme esa, porque es que a mí me cuesta entender las cosas, Germán. Eso es muy fácil, ¿cierto? Lizcano no es petrista, Lizcano está trabajando en el gobierno de Petro y está en una fórmula política representando en un escenario presidencial gente en movimiento. Él no es petrista, pues ¿cómo va a resultar siendo petrista? Carlos Mario fue petrista un rato, yo lo escuchaba hablar de Francia Márquez y que hasta que la dignidad se acostumbre, entonces yo lo veía y decía, ¿cómo hace? ¿Cierto? Con la rapidez que asimila todo eso y empieza... cierto, hay cierto toque de como ingenuidad, pues, pero Carlos Mario no es petrista, Lizcano tampoco es petrista, Lizcano está trabajando en el gobierno de Petro. Luis Carlos Velázquez. Luis Carlos Velázquez no es petrista, yo creo que ahí ha seguido pasando lo mismo. Es que cuando Carlos Mario llega a la alcaldía, Carlos Mario tiene 2 respaldos muy importantes, Carlos Mario no llegó a la alcaldía por Río Blanco. Carlos Mario llegó a la alcaldía con los votos de Guido y Lizcano juntos. Eso pues sí es una realidad muy sencilla, ¿cierto? No es ni de golpe, es absolutamente sencilla. Entonces, si Lizcano y Guido quieren deslindar de Carlos Mario, entonces tienen la opción de decir que apoyamos a Vallejo, ¿cierto? Porque Vallejo es petrista.
Y entonces, sí, sería esa si se aplicara esa lógica. La- y yo creo que eso no está pasando, ni va a pasar. Y la campaña nuestra tiene un nivel de avance y de progresividad. Yo no veo tan difícil llegar a la alcaldía. Yo le decía ayer a alguien, mire, si hay 2 bloques, nosotros no nos vamos a ir por el centro, porque nosotros no somos el centro, y nos vamos a ir por la mitad. Y si nos vamos por la mitad, entonces está el bloque de Guido y está el bloque de gente en movimiento, o sea, el bloque de Guido, yo no sé ideológicamente cómo se llame, tiene un nombre que creo que es... En marcha. En marcha, ¿cierto? En marcha es que, ¿cierto? Guido es verde, Guido ha seguido... Dignidad y compromiso. Dignidad y compromiso, o sea, ¿qué hay ahí? Ah, sí. Más de lo mismo, ¿cierto? Son exactamente iguales, son un espejo de maquinarias que nos corresponde dejar atrás. Entonces, si nosotros nos vamos no por un ladito de una maquinaria o por el ladito de la otra o por el centro, no, nosotros vamos es de frente, ¿cierto? Y creemos que caminando de frente abrimos ya un espacio político. Nosotros estamos en la arena política con un espacio político que camina por las calles, que mira de frente, que mira a los ojos, que baila, y en la medida en que baila, ¿cierto?, adelanta, retrocede, se hace un lado y va generando una danza posible de articulación de otras formas de asumir lo político. En la tarea, ¿cierto?, que por fortuna parece muy inocente y de hecho lo es, de recuperar la política como una actividad social bonita, eso se puede, ¿cierto? Bueno, le agradecemos al candidato a la alcaldía de Manizales, Germán Vallejo, por acompañarnos. Lamentablemente, pues se pasó rápido el tiempo. Candidato, muchas gracias por acompañarnos durante este jueves. Bueno, Juanita, Licedi y Fernando Alonso, un gusto estar conversando con ustedes. También se me pasó rápido el tiempo. Y no, nosotros seguimos en la tarea tranquilos y proyectando. Hay 2 escenarios muy bellos en la campaña hacia adelante, ¿cierto? El encuentro de Manizales 2040 en el Banco de la República, nosotros honrando el pacto que firmamos con la Agenda 2040, con la Mesa de Gobernanza, vamos a estar muy activos en ese escenario. Y hay otro escenario que es en el Rogelio Salmona, con el ejercicio Yo Estoy con Manizales, que todos los ejercicios que hicieron de trialéctica son escenarios no de preguntas, respuestas de foros, sino de participar en taller, y a esos 2 escenarios vamos a ir con la cajita de herramientas, ¿cierto? Muy preparados, porque tenemos unas herramientas nuevas que están saliendo, donde permitimos visualizar en una mesa con un mantel muy especial la relación de los proyectos históricos que se han trabajado en Manizales, los proyectos que tiene priorizados el Plan Nacional, los 14 proyectos de acuerdos, los proyectos de los barristas, los de la Corporación Cívica de Caldas, el documento de la Cámara de Comercio es muy importante en la ruta de modelos de gobernanza. Entonces seguimos integrando y abriendo espacios a la vida, ¿cierto? Que más allá de la política, lo que tenemos que generar es comunicaciones abiertas y propiciar diálogo social como responsabilidad común compartida.